con el 80% de los votos computados hay una ventaja de 7 puntos, 50,2 frente a 44,2. En situaciones como esta, ya yo he hecho una tradición, una práctica que me da muchos resultados, porque no solamente en la guerra, también en la política y sobre todo en una lucha electoral, la primera víctima es la verdad. Y en épocas de fake news y de posverdad, pues es interesante, antes de cualquier comentario, uno hacer este ejercicio de presentar cómo titularon los principales diarios del mundo este evento. Por ejemplo, la Deutsche Welle, que extrañamente no se ha actualizado, ayer hasta la madrugada había titulado y sigue estando en este momento, lo acabo de revisar, la Deutsche Welle, que es como la televisión española de los alemanes, el canal oficial del pueblo alemán, del Estado alemán. 8 países latinoamericanos piden transparencia a Venezuela. Entre esos 8 países ahí estamos nosotros, pero está Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Por supuesto que estos son el mismo grupo de países que los norteamericanos pidieron que apoyara a Guaidó, aquel señor, porque a veces la historia es importante revisarla, que hay un momento en que un señor opuesto al chavismo se encarama en una tarima y dice: yo soy el presidente. Y los Estados Unidos dicen: sí, ese es el presidente. Y nos ordenan al resto de los países latinoamericanos a establecer relaciones con un señor que se declaró presidente encima de una tarima. Y hasta España lo recibió. Es bueno este tipo de ejercicio. Pero así, eso dice la Deutsche Welle. Ya El Espectador de Colombia: Venezuela eligió, Nicolás Maduro se quedará en el poder hasta el 2031. Clarín de Argentina: elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro se proclamó ganador con el 51,2 en unos comicios con mucho ruido a fraude. Entonces, esto plantea el Clarín. La BBC News de Londres: el Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Dice, ¿qué más dice aquí? Este internet, voy a tener que cambiar el paquetito. Rebelión, que es un periódico digital, uno de los más importantes de la izquierda, titula: Venezuela decidió que hay Maduro para 6 años más. Y se le nota, ¿no? En Prensa Latina, para seguir en la izquierda: Venezuela está de pie para seguir caminando su destino, afirmó Maduro. Y claro, reconoce el triunfo. La Jornada de México: logra Nicolás Maduro tercer mandato presidencial en Venezuela. El Mundo: el chavismo se atribuye. Interesante, ¿no? Oigan los diferentes titulares según el diario, ¿no? El chavismo se atribuye la victoria en las elecciones en Venezuela con el 51,2 de los votos. Entonces nos vamos a CNN: declaran ganador a Maduro y la oposición desconoce el resultado. El país: tensión en Venezuela. La autoridad electoral, bajo control chavista, da el triunfo a Maduro y la oposición lo rechaza. Qué interesante este ejercicio, ¿verdad? Sí. La Vanguardia de Cataluña, Barcelona: el Consejo Electoral, bajo control del chavismo, otorga la victoria a Maduro en Venezuela. Fíjense el símil, ¿no?, entre el país y la Vanguardia. Los rusos: ¿qué dice RT Today?, que es como la Deutsche Welle o como Radio Nacional de España, ¿no? El canal oficial: Maduro gana las presidenciales en Venezuela, punto. ¿Qué dicen los chinos? Xinhua.net, que es la versión internacional, el periódico oficial de los chinos: Maduro anuncia que firmará decreto de convocatoria a diálogo nacional tras su reelección. Fíjense qué bien, cada quien
defiende su ideología. Sí, sí, O sea, sí. los chinos ya no entran en ningún tipo de cuestionamiento. La derecha te Exacto. cuestiona todo, incluso algunos comienzan hablando hablando de encuestas. No, sí, Pero eso lo que pasa es que ya esto es dice. posterior. Exacto. Sí, lo No, que pasa es que está en otro consumado Maduro está- anuncia que firmará decreto de convocatoria a diálogo Exactamente. nacional tras su reelección. Pero que Anunciando ejecutorias. este es un ejercicio sabroso, Sumamente porque eso, bueno. aquí hay para todos los gustos, ¿no? Exacto. El Consejo Nacional Electoral anuncia que Maduro gana las elecciones presidenciales de Venezuela con un 51.20. Eso lo tituló el Diario Libre. Entonces, este ejercicio yo siempre lo hago cuando presentan cosas como esta, porque esto más o menos te da la ubicación ideológica, ¿no? Pero en esto hay que decir, por ejemplo, recordar que ya son 25 años del chavismo, 11 de Maduro. Ahora de lo que se trata es que todas las denuncias de fraude pueda la oposición obtener las evidencias, porque hasta ahora muchas de las denuncias no ha sido posible presentar las evidencias. Entonces hay un juego de verdades de cada quien. O sea, aquí se está dando aquello de que la verdad es un espejo roto, ¿no? Está el caso de una María Corina, iba a decir Conchita Alonso, María Corina Machado, que es bueno recordar que una de las cosas que más le señalan a ella, que hay un momento en aquella crisis de hace unos años donde María Corina Machado solicita a los norteamericanos una intervención militar para Venezuela. Esos son de los errores que cometen los políticos, que hay cosas que se piensan y se conversan, pero no se declaran públicamente, y eso la ha marcado mucho. Otra cosa es que yo veo que hubo 9 candidatos. Si tú quitas el de la oposición mayoritaria y quitas a Maduro, hubo 7 candidaturas. Entonces, aquí en República Dominicana se logró salir de Balaguer cuando al fin se logró ese gran acuerdo, y claro, la mano de los liberales de Washington, con Carter a la cabeza. Pero posiblemente sea determinante el hecho de que no haya ido totalmente unificada la oposición. E incluso es lo que da una ventaja que ya va a servir de base a los argumentos de defensa del madurismo, en el sentido de la ventaja de un 7%. O sea, fíjense que no es la discusión general tradicional que ocurre cuando hay 2 o 3 puntos de ventaja, que cuando hay 2 o 3 puntos de diferencia, es lo que se llama una especie de empate técnico, ¿no? Siguiendo la metodología de las encuestas. Lo cierto es que la situación en Venezuela es sumamente preocupante, porque es un país dividido, polarizado y dividido. Ese 42% que usted podría sumarle 2 o 3 puntos más por los niveles de irregularidades y llevarlo a 45, estamos hablando de un país casi partido por la mitad, como aquel plebiscito en el caso de Pinochet, ustedes recuerdan, que ganó el no, pero y se fue Pinochet, sí, pero Pinochet perdió con 48, recuerden. O el caso de Trump. O sea, Trump pierde, pero era prácticamente una sociedad polarizada. Esto le está ocurriendo a Venezuela, con la agravante de que intermediarios quizás está Leonel Fernández, Samper y Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea como tal, como Unión Europea, ya tomó un bando. O sea, hay que sacar a Maduro. Los norteamericanos han ordenado a los países de su órbita que desconozcan, enfrenten, que exijan cosas, y tú te das cuenta que es toda una línea. Pero por otro lado está la posición de Rusia,
que ya se la presenté con Russia Today, y la posición de China, que también se la presenté. O sea que tampoco es que tú me vas a golpear al muchacho. Irán no tiene un portal en español, pero me imagino que el apoyo de Irán, que aquí a veces a la gente se le olvida la importancia. La gente ve a Irán como si fuera Uzbekistán. Y es un país, bueno, que hay que ir al imperio persa para recordar aquellos. A uno en la historia, en las clases de historia, en quinto de primaria, recuerdo, a uno le daban la historia del imperio persa. Entonces es bueno recordar que ese Irán no es cualquier cosa. Entonces fíjense cómo en este momento no hay, la pobre OEA tiene un descrédito, que Dios se lo bendiga, pero que no se lo aumente. Entonces en esto, qué bueno que por lo menos Leonel Fernández, que ha demostrado una capacidad como ente negociador, tiene un liderazgo a nivel de Latinoamérica en estos temas. Qué bueno que Leonel Fernández está allá, y no es casual que es de los pocos, quizás el único, que ambas partes lo reconocen. Ese es un dato interesante. Amén de que, como explicó Cristian, hay una colaboración de Leonel hacia la democracia venezolana y latinoamericana muy anterior a todo esto. Es Leonel el que logra aquella reconciliación entre Uribe y Chávez, y sobre todo Correa. Presidente de Ecuador. Entonces tú tienes que tener un peso específico para que Uribe te escuche y te escuche Correa. Lo lógico es que tú estés como estaba, qué sé yo, Lugo, o estaba Evo, o estaba Cristina Kirchner, que estaban de un lado. Y luego está Uribe y todos los países satélites de Estados Unidos. Porque aquí son áreas de influencia. China tiene área de influencia, Irán tiene área de influencia, Rusia tiene área de influencia, Estados Unidos tiene área de influencia. Nosotros estamos en el área de influencia norteamericana, y nosotros, el Departamento de Estado, nos baja línea. Una línea que se obedece con más o menos cuidado, ¿no? Pero lo cierto es que uno ve a América Latina y ve a Venezuela con una práctica pendular. O sea, aquí lo que ustedes ven es que generalmente gana la izquierda progresista, antes de asumir, se comienza a boicotear su gestión, comete errores, salvo el más ecuánime de todos, que ha sido Lula siempre. Viene el desgaste, viene la corrupción, viene el equipo ideológico mediático de los Estados Unidos y sus países satélites, desacredita ese gobierno, potencializa sus errores que los comete. Entonces, con ese desgaste, ¿quién sube? No sube la derecha racional, llega la ultraderecha. Entonces, con esa ultraderecha viene el irrespeto a los derechos humanos, viene el problema de la desigualdad, viene el neoliberalismo con esas líneas del neoliberalismo, de un Estado débil, la nacionalización de las riquezas de cada país. Entonces el mundo va de manera pendular. Fíjense por dónde anda Nicaragua, que a uno le da vergüenza propia, porque uno vivió muy de cerca aquellas luchas contra Somoza, y tú ver al héroe sandinista convertido en un más que vulgar dictador, payaso, es muy lamentable. Entonces, bueno, de repente estamos en una situación sumamente difícil, porque el mundo se ha quedado sin mediaciones y sin mediadores. Y de alguna manera estamos estamos retornando a aquella Guerra Fría, donde estaba pro norteamericano, pro ruso, pero ya el mundo sigue
en esa línea. Ya Europa, por ejemplo, ha cerrado filas contra Chávez, porque contra el chavismo, contra Maduro, pero es parte de lo mismo, en la medida en que el chavismo y el madurismo se apoyan mucho en China, Rusia e Irán. La posición de la Unión Europea no se puede hacer esperar. El caso de los norteamericanos, que tienen esa estrategia de poner a pelear a Europa y a Rusia, como lo ha hecho, porque ahí yo estaba mirando uno de los últimos libros de Moisés Naín, que recordaba aquel informe del 2017, cuando en el artículo 23 de un documento del G7, si mal no recuerdo, destacaron la decisión de que Ucrania entrara a la OTAN. Y eso cambió todo. Obviando el vínculo milenario que tiene Rusia con Ucrania, porque las relaciones de Rusia con Ucrania no es la relación de Estados Unidos con República Dominicana, Costa Rica, Venezuela. No, es su territorio, su historia. Una parte importante de la población de Ucrania es rusa. Entonces, a partir de ahí viene todo esto. Hoy vemos peligrosamente un mundo en guerra, y todo parecería indicar que a los norteamericanos les interesa crear en América Latina la guerra que ya lograron crear en Europa frente a Rusia, para a partir de aquí tratar de frenar su proceso de decadencia, que debe preocuparnos a todos, porque nosotros estamos en el área de influencia de los Estados Unidos, y uno lo que ve es a un Estados Unidos cada vez más decadente, aunque mantiene el poderío económico y sobre todo militar en el mundo. A ver en qué va a terminar todo esto.